¿Qué tal? Buen día. Una vez más estamos aquí de la iglesia transmitiendo la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en un libro de Lucas. Vamos a ver unos temas importantes hoy en este día que el Señor nos va a hablar, nos va a instruir. Y vamos a hacer una oración para entrar en la palabra. Padre amado Señor, te damos gracias porque Señor nos permites una vez más estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Padre, porque siempre hay algo nuevo, Señor, que aprender, hay algo nuevo que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, Señor, y que la instrucción que hoy tienes para nosotros, Señor, la podamos retomar con amor, con fe, Señor, y con gracia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para llevar a cabo tu palabra, Señor, y que la palabra que hoy tú tienes, Señor, para nosotros la podamos retomar en nuestro corazón, Señor, y llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver en el libro de Lucas, y vamos a ver el 17, y vamos a ver este texto, esta palabra que el Señor nos va a hablar, nos va a instruir. Es en Lucas 17 y se titula Ocasiones de caer. Vamos a ver estos textos, estos párrafos tan interesantes que vamos a meditar un poco en lo que en nuestra vida hemos tenido tiempos un poco difíciles, tiempos en los que creemos que ya no, que ya es lo último y que ya cómo nos vamos a levantar, y que muchas veces tenemos pruebas, pasamos tropiezos, tenemos tropiezos, y muchas de las veces pues caemos y vamos, pero tenemos que pasar ese tiempo en el que nos estamos preparando. Dios nos hace una preparación de tiempos, y cada tiempo que pasamos es un tiempo de preparación, un tiempo para irnos levantando poco a poco más y más arriba, pero tenemos que pasar esos tiempos, esas pruebas, y vamos a ver aquí lo que nos quiere decir este libro, este texto, y se titula Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es como nos está advirtiendo: mira, siempre va a haber un tropiezo, siempre va a haber en tu vida, va a haber ese tiempo en el que nos vamos a sentir tal vez solos, tal vez vamos a sentir que ni aún los que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestros pastores, aún ellos nos han alejado, o nos sentimos un poco lejos de ellos. Entonces, si nos sentimos un poco lejos de los que nos rodean, imagínate cómo nos vamos a sentir si no sentimos la presencia de Dios, si sentimos que Dios ya se apartó. Entonces Dios nos está diciendo: mira, va a haber tiempos en los que vas a caer, eso es imposible, no quedas excluido y no quedas fuera, vamos a caer, pero vamos a seguir leyendo lo que les está diciendo el Señor a sus discípulos. Dice: ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mira, tenemos que ver cuál es la persona que nos está haciendo caer, o cómo nos está haciendo ver las cosas mal. Dice que hay de aquel, está diciendo, entonces quiere decir que cuando se refiere a esa palabra de hay de aquel, hay una advertencia sobre esa persona, sobre esas personas que nos están haciendo caer. Nosotros como personas, tenemos que meditar en cosas también que están bien o no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí nos está enseñando, en aquel tiempo, pues una piedra de molino era una piedra grande, pesada, era obvio, pesada, con la que molían el maíz, y era una piedra que pues obviamente pues, te podía matar. Entonces él está diciendo: mejor átenle una piedra y échenlo al mar, para que no haga tropezar a estos pequeños. Cuando está diciendo a estos pequeños, está hablando de los jóvenes en la fe, de los que estamos caminando, de los que apenas vamos empezando a caminar. Pero esas personas que te ven, que empiezas a caminar, que empiezas a tener mejor vida, que Dios te ha bendecido, esas personas te toman cierta manera de como de envidia, de coraje, y hacen que por causa de eso te hagan
tropezar, te hagan caer, te hagan dudar. Entonces, aquí los está diciendo, hay de aquellas personas. Y entonces, fíjate lo que sigue diciendo. Mirad por vosotros mismos. Ahí nos está diciendo, son tres cosas bien importantes que vamos a retomar aquí. Cosas que a nosotros nos van a ayudar mucho en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, en nuestra vida que tenemos que seguir. Estas cosas que nos está diciendo, mirad por vosotros mismos. Tenemos que estar atentos a lo que nosotros estamos haciendo, atentos donde vamos caminando, atentos con las personas que nos relacionamos, atentos a lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando, en quién hemos puesto nuestra mirada, si la hemos puesto en el hombre o la hemos puesto en Jesucristo, que es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Entonces aquí está diciendo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Entonces está diciendo, si tu hermano pecare contra ti, tienes que reprenderle. Hay maneras, y tenemos que enfatizar esto. Hay maneras de podemos reprender a nuestro hermano y hay maneras, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros de veras amamos a nuestros hermanos, amamos al hermano que vamos a reprender, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ir directamente así con dureza? No. Tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios dice que lo reprendamos con amor, que lo reprendamos, que seamos hijos de Dios, pero lo vamos a reprender con palabras buenas, con palabras que lo van a edificar, con palabras que lo van a hacer ver el error. Porque no podemos ir directamente así con esa dureza, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Lo vamos a perjudicar. Hay palabras para dirigirnos a los demás en obediencia, para dirigirnos a los demás, para reprender, para ayudarles. Que la reprensión sea una ocasión, pero que le ayude a él a meditar que lo que está haciendo mal lo puede mejorar, pero siempre de acuerdo que busque más de la presencia de Dios. No hagamos que, no seamos nosotros mismos que ese joven, que ese adulto, al momento de reprenderlo, caiga más. Porque entonces nosotros vamos a ser una piedra para él, una piedra de tropiezo, vamos a hacer ese tiempo en el que entonces lo vamos a ayudar o lo vamos a perjudicar. Mejor tenemos que juntarnos, tenemos que sentarnos y ver de acuerdo a la palabra de Dios, ver el amor de Dios en armonía en el grupo para poder ayudar a esa persona y reprenderla con amor. Mirad que vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Vamos a entender esto. ¿Y cómo voy a saber si mi hermano se arrepiente o no se arrepiente? Nosotros podemos pedir perdón, sinceramente podemos pedir, ¿sabes qué? Mira, sí cometí esto, pero perdóname, así está bien. ¿Cómo vamos a saber si mi hermano se arrepintió? Si lo sigue haciendo o si después de ti habla con los hermanos atrás de tus espaldas. Yo creo que cuando una persona se arrepiente, tú ves en su semblante la sinceridad del arrepentimiento. Tú ves en su cara, tú ves en su aspecto si su arrepentimiento es sincero o si su arrepentimiento es solamente de los dientes para afuera. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Una de las cosas que tenemos que ver, que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás las veces que sea necesario. Aquí está diciendo que 70 veces 7 lo tenemos que perdonar, y si 7 veces al día lo tenemos que perdonar, tenemos que perdonarlo. Imagínate que Dios mandó a su propio Hijo por perdón de nuestros pecados. Era algo que Él ni siquiera tenía, decimos, ni parte en esta situación, pero Él mandó a su Hijo por nuestros pecados, cosa que a Él sinceramente ni siquiera
era dueño de decir, ni siquiera era alguien que dijera, bueno, yo qué culpa, qué necesidad tengo de ir a la cruz por ellos. Pero Él en su amor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo mandó y lo hizo. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para decir no te perdono? Si Cristo ya nos perdonó, si Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario, nosotros, ¿quién somos para no perdonar a los demás? Mira, aquí hay tres cosas que debemos tener y debemos practicar. La primera, tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, con quién nos relacionamos, como te decía, y seguir caminando como a Dios le agrada, correctamente a la palabra de Dios. Examinar nuestro espíritu y procedimiento. Tenemos que buscar ese tiempo de oración, buscar ese tiempo de refrigerio, de relacionarnos con Dios en ese tiempo tan de oración y hablar con Él y decirle, Señor, muéstrame mi espíritu, muéstrame, yo quiero estar bien delante de ti, pero a lo mejor muchos van a decir, es que eso no es posible. Sí es posible. Sí es posible. Cuando tú buscas a Dios de corazón, te metes en su presencia, buscas a su presencia, tú y Él en esa intimidad, sí es posible. Dios está ahí atento a las oraciones de sus hijos. Y si tú quieres hablar con Él, busca de Él, métete en oración, enciérrate en tu cuarto donde tú estés y empieza a orar, empieza a hablar con papá, empieza a hablar con Él y Él te va a mostrar y Él te va a hablar y Él te va a empezar a instruir y te va a empezar a decir las cosas que Él quiere de ti, cómo te va a llevar de acuerdo a su palabra. Perdonar al hermano arrepentido. Esa es otra de las cosas que a nosotros, creo que en alguna otra prédica, en algún otro traje esa palabra y decía que perdonar al hermano arrepentido. Nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, tenemos que perdonar quien nos haya hecho daño. A veces el daño es tan profundo, a veces el problema es tan grande, pero tenemos que aprender a perdonar porque esa es una de las cosas que a nosotros como personas o como humanos nos cuesta tanto perdonar a los demás. Pero cuando empezamos a perdonar, empezamos a decirle a Jesucristo, Señor, yo quiero perdonar porque yo no quiero llevar nada que lleve mi corazón, que no sea de acuerdo a tu palabra. Yo quiero estar limpio, yo quiero estar sano para presentarme delante de ti recto y justo como a ti te agrada. Y seguimos viendo este pasaje, esta palabra dice que, como te había dicho, cuando dice uno de estos pequeños son los jóvenes que vamos caminando en la fe, son los que vamos empezando a conocer a Jesucristo, que vamos poco a poco y nos empezamos a relacionar en una iglesia. Hay una cosa que se diferencia entre en un pueblo que es muy chico, luego te empiezan a señalar, es que él ya va con los hermanos, no, es que él ya va y se mete a esa iglesia. Y hay algo que tan importante que tenemos que ver, que no es tanto que te metes a esa iglesia, no es tanto que vas con los hermanos, sino que empiezas a ver tu relación, tu comunión con Dios, empiezas a meterte más y más tu relación. Entonces tú ves que las personas con las que te estás relacionando tienen esa misma relación con Dios, entonces te empiezas a meter en ese ambiente de relación con los demás directamente con Dios, porque hay personas que ya van caminando más y más, tienen más tiempo en el ministerio y son las que te ayudan a esos que somos pequeños, nos van ayudando a relacionarnos más y más con Dios acerca de lo que estamos haciendo, acerca de nuestra vida, de nosotros mismos. Que nuestro mismo parecer sea al agrado de Dios. Que nuestro examen de nuestro espíritu sea Dios mismo quien nos lo está mostrando. Y yo sé que hay personas que van a decir, pero es que esto no es posible, pero es que sí es posible. Si tú lo intentas, si tú te metes en ese cuarto y empiezas a hablar con Dios, tú vas a experimentar la relación con Dios, con el Espíritu Santo, tu comunión personal con Dios. Y ahí vamos a ver, y ahí Dios te va a empezar a mostrar poco a poco lo que vas a hacer, cómo Dios quiere que tú camines
cómo Dios quiere que tú te metas a su palabra. Dice, el perdón no debe tener límites. Porque Dios no se limitó en la cruz del Calvario cuando entregó a su Hijo, no tuvo límites para el perdón de nosotros. Continuar, nosotros no podemos tener límites para perdonar a los demás. Porque yo creo que nadie en esta vida hubiera tenido el valor de soportar todo lo que Dios mismo, lo que Jesucristo soportó para ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por limpiarnos, para que tuviéramos yo y tú salvación, para que tuviéramos redención a través de la cruz del Calvario. Así es de que continuar, nosotros no tenemos por qué no perdonar a los demás. Y vamos a ver otro texto que nos va a ayudar. Está en Mateo 18, 21 y 22. Y es un recordatorio que vuelve a hacer el Señor en el libro de Mateo. Nos vuelve a recordar las mismas palabras. Dice en el libro de Mateo 18, 21 y 22. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces quiere decir que no tenemos que tener límites. Le está preguntando, Pedro le está preguntando al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hay un límite para que yo perdone a mi hermano y ya no lo vuelva yo a perdonar, pero que quede esto así, excluidos, que ya te perdoné? No, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Tenemos que aprender nosotros a perdonar, porque esa es una de las cosas que son tan importantes en nuestra vida, son tan importantes en nuestro caminar, el saber perdonar a los demás. Y el Señor mismo se lo está diciendo. Y vamos a ver otro texto que está en el Salmo 19. Salmo 19, 164. Salmo 19, 164. Dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estamos viendo aquí uno de los salmos que tenemos que aprender a alabar a Dios, porque cuando alabamos a Dios nos conectamos directamente al Padre en alabanza, nos conectamos con Él, y entonces está diciendo aquí que no hay para ellos tropiezo, los que aman tu ley. Entonces tenemos que amar la ley de Dios. No tenemos que tenerla solamente como conocimiento, como decir, yo conozco la ley, yo sé, ok, está bien. Y aquí nos está diciendo, tenemos que amar. Los que aman tu ley no tienen tropiezo. ¿Por qué? Porque los que aman tu ley son los que se meten, examinan la palabra de Dios, encuentran lo que Dios estableció para llevar una vida recta, una vida justa. Cuando nosotros implementamos la ley de Dios en nuestra vida, entonces aprendemos de lo que ya hemos vivido. Ok, ¿sabes qué? Mira, aquí dice la palabra de Dios, dice que si yo me llevo de acuerdo a los mandamientos de Dios, no voy a tener tropiezo. Dice la palabra de Dios que si yo perdono a mi hermano, no voy a tropezar. Dice la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a amar más la ley de Dios para nuestra propia vida, para nuestro propio conocimiento y para impartirla con los demás. Tenemos que aprender a impartir a los demás. Uno de los textos que yo y mi esposa en algún momento nos aprendimos cuando teníamos un estudio bíblico, era el de Juan 3:16. Y así poco a poco empiezas a aprenderte más, a memorizar más textos, a memorizar, y entonces los llevas en tu mente, los llevas en tu corazón. Entonces así vas a ir avanzando, así vas a ir aprendiendo y así nos vamos desarrollando, así vamos amando más la palabra y la ley de Dios, para consecuencia de que nuestra vida sea más justa y más recta delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ha establecido y eso es lo que Dios ama de nosotros, que seamos personas justas y que lo amemos
con todo el corazón, que aprendamos a perdonar. Entonces no te preocupes si en algún momento tienes un tropiezo, tienes una caída, en algún momento te sientes solo. Dice el Señor que Jesús les dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Entonces tenemos y vamos a pasar, y tal vez estamos pasando tropiezos, estamos pasando experiencias que nos hacen sentir solos, que nos hacen sentir fuera de que Dios, y algunas de las veces cuando nosotros vamos a reprender a nuestro hermano, lo hacemos sentir que nosotros no tenemos a Dios, porque no buscamos la palabra correcta para hablar, para corregir. Tenemos que aprender a corregir a nuestro hermano con amor y con gracia. Orar a Dios primero para decirle, Señor, ¿cómo tengo que hablar a mi hermano para que se pueda corregir, pero para que no caiga, para que se levante, para que pueda ser un hermano que poco a poco siga avanzando y que vea que lo que se hizo, que vea que lo que se está hablando no está bien? Pero ayúdame, Señor. Siempre tenemos que buscar de la presencia de Dios. Siempre tenemos que buscar en oración a nuestro Padre para que Él nos dirija en la corrección que Él va a hacer. Porque Dios muchas veces lo va a hacer directamente. Nos puede usar a nosotros, pero acuérdate que Dios es espíritu, Dios es omnipotente. Dios no nos necesita en ese momento. Dios lo puede hacer directamente hablando con Él. Y ahí es donde ahí es donde nosotros vamos a ver la mano de Dios, ahí es donde nosotros vamos a ver que el fruto de Dios, que la oración que estamos haciendo, hay fruto. Que la oración no solamente son palabras y se las lleva el viento, no, son palabras que van directamente al Padre, y ahí solamente vamos a entender cómo Dios nos va a ayudar a nosotros a corregir a los demás. Que no sea nuestro propio carácter, nuestro propio conocimiento, porque si es eso, entonces vamos a ser piedras también para ellos, que son jóvenes y que vamos caminando en la fe. Así es de que gracias, vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha traído un tema tan importante, un tema que nos va a ayudar en nuestra vida. Si no importa cuántos años tengamos en el ministerio, no importa cuántos años tengamos conociendo de la palabra de Dios, siempre encontramos algo nuevo, siempre encontramos algo que nos ayuda a sobresalir, siempre encontramos algo que nos es nuevo. Porque la palabra de Dios no tiene límites. Nunca vamos a acabar de entender la palabra de Dios. Siempre hay una palabra que es tan intensa, tan profunda de examinar, que encontramos algo nuevo. Así es de que si en algún momento caes, te tropiezas, no te preocupes. Aquí, acuérdate que en Lucas 17 el Señor está hablando y dice que vendrán ocasiones, vendrán tiempos, pero sabes que no te preocupes, porque si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios y si tú buscas más a Dios con tu corazón, con esa llenura del Espíritu, Dios está ahí para levantarte. Dios está ahí para cuando ese tiempo llegue. Él dice, no te preocupes, yo te levanto, no te preocupes, porque yo te doy la mano y yo voy a caminar contigo. Así es de que vamos a darle gracias a Dios por este día. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, hay una palabra de vida, hay una palabra que nos refresca, Señor, y que nos recuerda una vez más que tú estás ahí en esos momentos en los que tropezamos, en los que caemos, Señor, en los que aún tenemos que perdonar a nuestro hermano, Dios mío. Tú estás ahí, tú eres el que nos da, Señor, la capacidad, tú eres el que nos ministra, Señor, para llevar a cabo tu palabra. Y que cuando tengamos que, Señor, corregir a nuestro hermano, seas tú, Dios mío, que nos da la instrucción, que seas tú, Señor, el que nos habla cómo lo tenemos que hacer para no hacerlo, Señor, nosotros mismos con nuestro propio carácter, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre encontramos en tu palabra, en este caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar tan grande, tan poderoso, Señor, que no caigamos, y si caemos, Señor, que estés tú para levantarnos, para sustentarnos, Dios mío. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.